Muy buenas noches a todos, Dios me los siga bendiciendo. Seguimos dando gracias a Dios por cada uno de ustedes que están ahí obedientes, juiciosos, fieles, cumpliéndole primeramente al Señor, porque es a Él el que seguimos y a Él que obedecemos, y en Él es que ponemos nuestra mirada y nuestra fe a nuestro Señor Jesucristo. Así que les invito a todos a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 3. Dice así la palabra, vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amén y amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por tu preciosa palabra. Aquí estamos, Señor, dispuestos a seguir oyéndola, y no solo oyéndola, sino obedeciéndola, guardándola en nuestros corazones. Gracias, Espíritu de Dios, por guiarnos y dirigirnos para entender correctamente lo que nos quieres hablar hoy y así mismo ponerlo en práctica en nuestras vidas. Que no seamos solo oidores, sino también hacedores de tu preciosa palabra. Por eso callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo en Cristo Jesús, y gracias por usarme, mi precioso Espíritu Santo, como tú quieras, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título que me da para esta palabra es: evitemos el caos. Evitemos el caos. Una de las cosas que hace que el caos esté es el desorden. Donde hay desorden va a haber también caos. Por eso es importante mantener el orden para evitar el caos. Entonces Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, por la presencia del pecado, empezó a traer desorden a la creación. A través de un mal del enemigo, Satanás, sus demonios, el pecado se manifestó y ese mal empezó a traer desorden a lo que Dios hizo, a lo que Dios creó. Ese desorden es el pecado, que es la misma desobediencia a Dios, a los mandamientos de Dios. Desde que Dios creó todo, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía. Y cuando Dios habló la palabra, empezó a poner orden y lo hizo de una manera perfecta. Tanto que Dios dijo que todo lo hizo bueno en gran manera. Amén. Pero estableció un mandamiento en el jardín del Edén. Y ese mandamiento era: de todos los árboles del huerto podéis comer menos de uno, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el hombre, Adán y Eva, no obedecieron a este mandamiento y tomaron de él, impulsados o guiados o manipulados, se podría decir, por el enemigo, influenciados más bien por un enemigo, Satanás, que indujo a Eva a que comiera del árbol y le diera a su esposo. No obedecieron el mandamiento, no entendieron por qué un mandamiento, para qué ese mandamiento, qué tiene de bueno un mandamiento o muchos mandamientos. El mandamiento es para evitar el desorden y el caos. Amén. Si se come de ese árbol, van a conocer también el mal y van a producir muchas cosas malas, y las personas van a tratar de irse más hacia lo malo que hacia lo bueno. Y eso fue lo que sucedió. En Génesis 6 ya Dios dijo que el designio de los hombres, de todos los hombres que había en la tierra, menos uno, Noé, era de continuo solamente lo malo. ¿Por qué? Porque entró el mal por la desobediencia, impulsados por el enemigo, por Satanás. ¿Con qué fin? De que el hombre entre en desorden y en caos, de que el ser humano entre en caos. Y ese caos va a producir destrucción. El desorden produce caos y el caos, destrucción, muerte. Por eso el Señor le dijo: si llegan a comer de este desierto, moriréis. Y Satanás les dijo: ¿qué? Eso no van a morir. Ese, como es bien mentiroso, ¿no? No le creamos al diablo. Cuando él dice que no va a pasar nada, es que va a pasar. Y como Eva comió y no pasó nada, y le dio a Adán y no pasó nada,
aparentemente pensaron que sí tenía razón el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Y lo hicieron tranquilamente, pero no se dieron cuenta que la muerte que estaba hablando era de dos muertes, la física, pero también la espiritual, o sea, la separación eterna de Dios. O sea, ir a un lado que se llama lago de azufre y de fuego, que es allí donde es la separación eterna de Dios, que es el mismo infierno, que donde van los que no quieren seguir a Dios y los mandamientos de Dios, porque producen un desorden, un caos, si no se les corrige. Amén. Toca traer solución a eso, porque el enemigo lo único que viene a producir es caos, nada más, con la desobediencia a Dios. Entonces por eso Dios tuvo que hacer la palabra de Dios, enviar la palabra de Dios, sus mandamientos, para que con los mandamientos de Dios se regulen la persona. Es como el ejemplo del tránsito, ¿sí? O el flujo vehicular, el tránsito que hay, sean tanto el terrestre, como por ejemplo los particulares, como también el público, el servicio público. El tránsito vehicular, si no tiene unas normas, ¿qué sería? Si no tuviera normas, o las normas de tránsito. Los semáforos, ¿qué pasaría si no hubiera eso? Sería un caos, ¿cierto? Se provocaría el desorden y habría caos. Sin el mandato, sin el mandamiento, sin la norma, va a haber desorden y caos. Por eso es importante, es indispensable el mandamiento, la prohibición, la guía, porque no solo es una prohibición, sino también es una guía. Entonces, en las leyes de tránsito, cuando está el semáforo, cuando se pone en rojo, es que pare. Y los que saben de las leyes de tránsito, de las normas de tránsito, que se supone que debemos saber todos, obedecemos. Obviamente que habrá algunos rebeldes que no van a hacerlo y se van a pasar en rojo, ¿cierto? No veo carros por ningún lado. ¿Y por qué? Por la presencia del mal, del pecado. Las personas gustaron más del mal que del bien y se dejaron llevar más por el mal que por el bien. Por eso todos necesitamos de Jesucristo nuestro Señor para enderezarnos, para sacarnos del caos que había en este mundo, un caos espiritual, un caos donde las emociones entran así en un desorden y en un caos donde nuestra voluntad, nuestro intelecto también entra en caos y lo sexual también entra en caos. Es un desorden, cada quien hace lo que quiere. Y no importa nada. Hombres con hombres, mujeres, con animales, con todo. Un desorden impresionante. Ese desorden trae ese caos sexual, ese caos emocional, ese caos en toda nuestra vida. Y por eso hay algunas personas que dicen, ¿y usted cómo está? No, mi vida es un caos. ¿Tus emociones cómo están? No, caóticas. Su modo de pensar, no, más confuso, más no sé qué hacer a veces. No sé qué pensar, si le creo a Dios, le creo a lo que me dice el mundo, le creo a lo que dicen los demás. Está en un caos su intelecto y su mente. Y el diablo es el que quiere que nosotros estemos así. Por eso Dios tuvo que mandar a Jesucristo, nuestro Señor, para arreglar todo lo que el diablo ha querido torcer. Ha querido traer caos en este planeta Tierra, en la humanidad. Y fue a su Hijo Jesucristo a este mundo para salvarnos, para rescatarnos a todos los que creamos en Él, para que lo conozcamos a Él a través de Jesucristo y conozcamos su amor tan grande hacia nosotros. Amén. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado de su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuántos hemos creído en Jesucristo? ¿Cuántos ponemos nuestra fe en Jesucristo? Y Jesucristo es el amor de Dios. Para nosotros amar a Dios y conocer a Dios necesitamos de Jesucristo, creer lo que Él hizo por nosotros, poner nuestra fe en Él, recibirlo en nuestro corazón y dejar obrar a Jesucristo en nuestras vidas, para que salgamos del caos que había en nuestras vidas, o para que no haya caos en nuestras vidas. Amén. Por la presencia del pecado. Y el Señor Jesucristo, cuando llega a una vida, lo que hace es deshacer toda obra del mal, o sea que empieza a quitar el caos, a poner orden en nuestras vidas. Todo lo que el diablo te había engañado pensando que estaba bien, resulta que no está bien, es pecado y es desorden. Hay un orden divino, el único orden perfecto es el divino y está en la palabra de Dios y en sus mandamientos. Y si yo sigo sus mandamientos estaré en orden, realmente ordenado, caminando rectamente en esta vida. Amén. Y por eso Jesucristo vino a salvarnos. Y es el único, como Adán desobedeció, el primer hombre desobedeció y trajo fue muerte. Pero el segundo hombre obedeció y trajo vida. Amén. El primer hombre es terrenal, el segundo hombre es celestial, que es Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuál el terrenal? Los terrenales. ¿Cuál el celestial? Los celestiales. Y Dios te dice, traíamos la imagen del terrenal y por eso nuestro comportamiento era en desobediencia, en desorden. A tal punto que los mandamientos de Dios se volvían gravosos. ¿Qué significa gravoso? Gravoso significa molesto, que se vuelve intolerable. O sea, que cuando le dicen, oiga, eso no está bien, qué molestia. Se pone molesta la persona. ¿Será que las normas de tránsito molestan a algunos? ¿Será que las normas en las empresas, en los colegios, en las universidades, para poner orden en el colegio, en la universidad o en la empresa, o en el país con el gobierno, con las leyes, será que molestan a veces? Pero ¿a quién molestan? Al malo. ¿A quién molestan? A aquel que quiera hacer todo lo que él desea. Yo quiero hacer todo lo que quiera y que nadie me prohíba nada y que me dejen hacer todo lo que yo quiero. Y Dios dice, no. Si no hubiese pecado, te dejaría hacer todo. Pero como hay pecado, no. Hay unas normas que debes seguir para que estés en orden y no te salgas del orden divino. Dios creó al hombre y que después creó a la mujer y los bendijo, o sea, los casó. Y les dijo que se multiplicaran, que sí se podía unir sexualmente a su mujer. ¿Cuándo? Con la bendición de Dios dentro del matrimonio. Ese es el orden divino. Hombre, mujer, matrimonio. Hijos. Amén. No hombre, hombre, mujer, mujer. Y matrimonio entre hombre, hombre, matrimonio entre mujer y mujer. No, eso es el desorden. Eso no es el orden divino. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, pues las personas entran en el orden de Dios. ¿Por qué? Porque les fastidia. Al principio nos fastidiaba. A mí personalmente sin Cristo, a mí me fastidiaba cada vez que me hablaban de Dios o de los mandamientos de la Biblia. Eso que usted está haciendo, como tomaba y rumbeaba, eso está mal, hombre, mire que usted no haga eso. Ay, qué fastidio con esas personas solo. Yo no quería estar con él y me fastidia cada vez que me hablaban de eso o que leyera la Biblia. Uy, qué fastidio el que me daba. ¿Por qué? Porque a mí me parecía gravoso eso. Y aquí dice lo que empezamos, pues ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Diga, no son gravosos, no son una molestia. Al contrario, son tremenda bendición que me previenen del mal, que me ayudan a corregir el camino y que me ayudan a que mi vida no vaya a ser caótica, sino que viva rectamente y en victoria. Así que el mandamiento se convierte en tremenda bendición para mi vida. Es una lámpara
que me alumbre el camino por donde debo seguir, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Pero no entendíamos eso porque no teníamos a Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cómo podría obedecer los mandamientos de Dios? Sin Cristo es imposible. Necesitamos de Jesucristo. Y con Él nunca nos apartaremos de los mandamientos de Dios porque empezamos a sentirnos amados por Dios y amar a Dios. Porque ¿por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero a través de Jesucristo, su Hijo. Amén. Por eso, ¿qué me podrá separar del amor de Dios? Nada. En el libro de Romanos, capítulo 8, vamos a leer los versículos 38 y 39. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual estoy seguro. ¿Cuántos podemos decir así? Estoy seguro. Digan a todos conmigo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el plan del día local es separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. El que tiene a Cristo tiene el amor de Dios, tiene ese amor perfecto y empieza a amar a Dios, y el que ama a Dios guarda sus mandamientos porque tiene a Cristo. Y Cristo fue el único que obedeció y tuvo una obediencia hasta de muerte de cruz. Porque el propósito con el cual vino Jesucristo a esta tierra era a morir en una cruz para salvarnos a todos los que creemos en Él. Y llevar los pecados en esa cruz y limpiarnos de toda maldad con el derramamiento de toda su sangre. Pero después resucitó y nos dio la victoria a todos los que creemos en Él. Y en los que creemos en Él, Él va a empezar a obrar en nuestros corazones. Y ese fastidio por las normas, ese fastidio por los mandamientos de Dios se quita. Ya para mí no son gravosos, porque hay personas que los mandamientos de Dios se le vuelven es tropiezo. Se le vuelve es una roca de tropiezo Cristo, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Pero para mí no, nada, al contrario, a mí nada me podrá separar del amor de Dios, del amor que es a través de Jesucristo. Amén. Nada, ni lo presente, ni lo futuro, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados. Nada, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios, Cristo Jesús. Hay personas que pronto tienen una enfermedad y dice que ya les dijeron que se van a morir, entonces ya la tienen es contra Dios y empiezan a renegar contra Dios y todo. Pero hay personas que dicen no se apartan de Dios ni siquiera en esos momentos tan difíciles. Y Dios puede hacer un milagro y decir, te va a levantar y te va a sanar. Amén. Porque no te apartaste de mí. Hay otros que los apartan, es el dinero. El amor al dinero los aparta de Dios. Diga, nada me podrá separar. La misma esposa, los mismos hijos, cualquier otra persona los puede llegar a separar del amor de Dios. ¿Pero a quiénes? A los que no tienen a Cristo, a los que no dejan obrar a Cristo, a los que no guardan los mandamientos, a los que sus mandamientos de Dios se vuelven gravosos, ¿saben qué fastidio? Se vuelven intolerables a tal punto que había un servidor de Dios que se llamaba Esteban. Este hombre, en Hechos creo que 6 y 7, ese hombre empezó a predicar la palabra de Dios a tal punto que los que la oían no les gustó, no les gustaba. Entonces empezaron a decir que lo empezaron a apedrear. Y saben que era tanto el fastidio por la palabra, por los mandamientos de Dios, que se tapaban los oídos y no querían oír lo que Esteban les predicaba de los mandamientos de Dios, de la palabra de Dios. Y hay algunas personas que se fastidian tanto cuando les hablan de Dios. ¿Para ti es gravoso los mandamientos de Dios? Pregúntate, ¿son gravosos? Es que no me dejan hacer lo que yo quiero y me prohíben todo lo que más me gusta. Y si lo que más te gusta es pecaminoso, y eso pecaminoso te trae muerte, y eso pecaminoso te lleva es a la perdición, al infierno.
¿Ahora entiendes por qué el mandamiento? Por amor es el mandamiento. Y entonces cuando yo entiendo por la presencia de Cristo, amo el mandamiento. Y empiezo a ser feliz con la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creemos? Porque amo a Dios y empiezo a obedecer sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos ya no son gravosos para mí, no, Señor. Son una delicia, son un deleite. Amo tu ley, amo tu palabra. Entonces, por eso, en el libro de Salmos 119, en los versículos del 1 al 6, nos dice así la palabra del Señor. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Diga, yo no seré avergonzado cuando atienda a todos tus mandamientos. Gloria a Dios. Vale la pena, diga, soy feliz porque tengo la palabra de Dios, tengo los mandamientos, entendí para qué es el mandamiento, para entrar en orden y evitar el caos en mi vida. Así como en el tráfico vehicular, necesitamos de esas normas para que no haya caos. ¿Se imaginan si no hubiese esas normas de tránsito, esos semáforos? ¿Qué pasaría? ¿Podríamos andar en carro? No lo creo. El caos sería terrible a tal punto que nadie podría. Accidentes, muerte, insultos, golpes, en fin, cuánta cosa habría. Si aún con las normas, los que violan producen a veces accidentes. ¿Cómo será sin normas? ¿Cómo sería esta vida sin los mandamientos de Dios? Por favor. Estaríamos totalmente sumidos en el caos, en el mal, en las laxivias unos con otros, en un desorden terrible unos con otros. No respetando a nadie ni a nada. ¿Por qué? Porque no hay mandamientos, no hay normas que regulen, que pongan orden, que traigan justicia. Amén. Entonces Dios dice, hijo mío, necesitas conocer mis mandamientos, mi palabra. Entonces en el libro de 2 Timoteo 3, 16 y 17 nos dice la palabra de Dios, que toda la escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el fin de los mandamientos de Dios? Que sea perfecto y preparado para toda buena obra. Toda la escritura inspirada por Dios, o sea, por el Espíritu de Dios. Eso le escribió un feo hombre de todo. No le creas a las personas que te dicen eso. Son inspirados por el mal, por el enemigo. La palabra la inspiró el Espíritu Santo. Es palabra de Dios. Y cuando es palabra de Dios, digamos, voy a obedecerla. Obviamente que habrá el enemigo también a meterle más a la palabra o a quitarle. Y ahí es donde necesitamos del Espíritu de Dios, del Señor Jesucristo, que nos guíe para obedecer correctamente y no meternos por ahí en una doctrina errónea donde están metiendo más o sacando de la palabra. Amén. Pero es importante entender que la palabra de Dios nos enseña, me enseña a andar rectamente. Amén. Me redargullo porque, Dios mío, yo no sabía esto. Por ejemplo, ¿por qué dice la Biblia, huid de la fornicación? Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¡Wow! Me enseña. ¡Wow, Señor! Si dice que huya es porque es muy peligroso, es muy dañino, destructivo. Entonces, el deseo sexual, la relación sexual es para dentro del matrimonio cuando recibimos la bendición de Dios. Ya entendí, por eso sea honroso a todos el matrimonio.
y el lecho sin mancilla, porque a los fornicarios y adúlteros juzgará Dios. Ya estoy entendiendo, Señor. ¿Cuándo entendemos? Cuando Jesucristo viene a nuestras vidas, que Él es la misma palabra de Dios. Y Él es el que nos va a guiar a obedecer estos mandamientos por amor a Dios. No porque me toca, no porque me obligan, sino porque estoy entendiendo, estoy viendo y estoy amando a Dios. Amén. Y cuando lo estoy haciendo, pues obedezco. Dios, esto es tan peligroso, pero se ve tan sabroso, pero se ve tan espectacular. El diablo lo hace ver tan... Y con palabras de amor, de seducción. Porque empiece la seducción, amor, linda, preciosa, en fin. ¿Con qué fin? De que la persona fornique o de que cometa adulterio también. Y eso es desobediencia. Eso va a producir en la persona caos, un caos terrible. Así que necesitamos de entrar en la obediencia a Dios a través de Jesucristo. Jesucristo me ayuda para obedecer, porque el obediente, el que nunca se halló pecado en él ni engaño en su boca, y ahora está en mí y está obrando en mí. El que realmente está obrando es Jesucristo. Sin él no podré obedecer los mandamientos de Dios. Y Jesucristo obra también a través de su Santo Espíritu en mi vida. Así que necesitamos de Él, necesitamos de Dios, de Jesucristo, de su Santo Espíritu, para obedecer y entender. Ya entendí por qué, Señor, me estás diciendo que no haga esto. Ya entendí por qué me dices también, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo. ¿Por qué me dice que huya de la idolatría? Que es también muy peligroso. Pero se ve inofensivo, se ve espectacular, pero es dañino, corrompe el alma, trae caos a las emociones, al intelecto y trae caos a las relaciones sexuales, al deseo sexual. O sea, es un desorden, se vuelve un caos. La idolatría lo que más produce son desórdenes sexuales y violencia. Y perder la capacidad de entender que eso que se está haciendo es nocivo y es desobediencia a Dios. Y Él dijo que no me haga imagen de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni lo adore ni le sirve, y que no me haga estatuas ni las adore. Entonces no voy a hacerlo. Amén. Dije, me postro a ellas. Pues yo la tengo ahí, pero no me postro. Entonces, ¿para qué la tiene? Amén. Por eso ahorita en diciembre hay mucha idolatría. Y los que hemos entendido, no lo haremos. No practicaremos esa idolatría. Huid de la idolatría. Amén. Es llamativa, muy llamativo. Eso sí es. Porque el diablo todo lo hace muy llamativo. ¿Con qué fin? Para tentar y que cedamos y caigamos. Y desobedezcamos a Dios y entremos en caos. En desorden y en caos. Y nuestras vidas se vuelvan caóticas y no felices, sino que se quieran es morir. Se convierte en un infierno su vida. El diablo es para eso, amargarle la vida a la gente, para destruirle su vida. Si se casan, destruir su hogar, su matrimonio, todo, con infidelidades, con todo. ¿Por qué? Porque ese es el fin del diablo, él quiere hacer eso. Pero el Señor Jesucristo quiere guiarnos a través de su palabra. Sus mandamientos están ahí, que me enseñan, me redarguyen y me corrigen. Diga la palabra de Dios, los mandamientos me corrigen, me enseñan, pero también me corrigen, para que yo termine instruido en la justicia de Dios y sea perfecto y preparado para toda buena obra. ¿Ustedes creen que estaban preparados para hacer buenas obras? No, porque le diste esa botellita de whisky que le regalaste a tal persona que la amas mucho, y le diste ese paquete de cigarrillos o ese cartón de cigarrillos y ese licor. ¿Crees que eso es amor? Necesitas prepararte para las buenas obras. ¿Crees que porque le diste a esa persona plata para que se vaya a drogarse, eso es amor? No es amor. Eso no es guardar los mandamientos de Dios. Amén.
Ahí es donde empezamos, Dios mío, necesito prepararme y tus mandamientos me llevarán a terminar enteramente preparado para toda buena obra. Amén. ¿Qué hace coqueteándola a esa mujer que es casada? ¿Qué hace invitándola a salir? ¿Qué hace mirando a ese muchacho que y usted es casada? Eso es lo que nos enseña. Y empieza a redarguirme la palabra. Empiezan a redarguirme los mandamientos de Dios. ¿Con qué fin? De que corrija mi camino y entre en el orden de Dios. Empieza a caminar rectamente. Amén. Obviamente que al principio, sin Cristo se vuelve fastidioso. Hasta aún al principio puede que algunos sientan algo de fastidio cuando les digan esto y lo otro y los empiecen a corregir. Una de las cosas que más debemos corregir, ¿sabe qué es? ¿Qué es lo que más trae caos en nuestras vidas? ¿Sabe qué es? Las palabras. El que mucho abre sus labios, ¿qué tendrá? Calamidad. El que refrena su lengua, sus labios, es entendido. Es de espíritu prudente. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. ¿Sí sabías que en tu lengua está el poder de la vida y la muerte? Y los que mucho abren sus labios, dice que el que mucho abre sus labios, el que abra mucho, no peca. Es imprudente. Ay, déjeme hablar, ay, te siga hablando. ¿Cierto? Debemos aprender la prudencia con la sabiduría de Dios, y eso algunos cuando los empiezan a corregir, se ponen furiosos. Hasta algunos dicen, corríjame, no, dígame todo lo que... Y cuando les dicen, se ponen, pero... Entonces, ¿para qué le dice? ¿Para qué me dices que te diga si te vas a poner bien bravo? ¿Cierto? Pero de todos modos, los mandamientos están ahí y nos van a corregir. Y la predicación de la palabra va a corregir. Amén. Tal vez no te va a gustar, o algunas cosas te van a gustar de la palabra, pero otras te van a corregir y eso no te va a gustar. A algunos no les va a gustar. Pero ¿cuántos vamos a decir? Acepto las correcciones de Dios. Por ese Proverbios 13:18 nos dice la palabra del Señor. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Diga, yo acepto la corrección y obedezco. Tal vez al principio no me gustó, pero voy a aceptarla y yo, oiga, y sí tiene razón, voy a obedecer. Porque a veces la corrección se puede convertir en reprensión. ¿Qué es la reprensión? Que se le hizo la corrección, pero siguió. Entonces ya toca hablarle más fuerte. Amén. No con groserías ni con insultos, ¿no? Sino fuerte. Oye, ¿no es que no entendiste lo que se te dijo? Ya fuerte. Deja de hacer eso, hombre, que esto te va a traer muchos males. Amén. Ten cuidado con tu lengua. Ten cuidado con lo que hablas. Sé prudente con tus palabras. En todo lugar, en todas partes, donde vayas, donde estés, seamos prudentes. No le cuentes todo a todos. En las redes sociales se cuenta todo, se muestra todo. Y Dios te dice, sé prudente, no tapado. Ustedes son un tapado. No, es prudencia. Prudencia. Y eso, los mandamientos de Dios nos enseñan a ser prudentes. ¿Cuántos lo creemos? Prudentes en nuestro hablar y prudentes en nuestro accionar. También. En todo. Debemos ser prudentes. Y si tú ves a alguien que es imprudente, no lo juzgues. Mírate tú, tal vez tú estás peor que esa persona. Inexcusable eres tú que juzgas a otro y haces tú lo mismo. ¿Qué haces allá aquí mirando y señalando al otro y tú igual o peor? Porque esta palabra es para mí, es mi vida y yo tengo que mirar cómo estoy y yo tengo que caminar bien. No voy a desatender los consejos de Dios. Por eso dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cuántos nos deleitamos más bien en los consejos de Dios, en los mandamientos de Dios? Que nos dicen, que a veces sí nos cuestionan, nos redarguyen, sí, y nos reprenden algunas, pero no necesitamos.
Que tus mandamientos me reprendan, para mí es un honor, es una honra, Señor. Que tú me reprendas y me corrijas, qué bendición, veo tu amor hacia mí. Amén. Eso lo decía el rey David en los Salmos. Nosotros necesitamos que Dios nos guíe, que Dios nos corrija y atender las correcciones, porque si yo sí, entonces es aquel que escucha, pero pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecie el consejo, porque el que te habló fue Dios. Cuando te hablaron de palabra de Dios, una palabra de Dios, tú dices, eso fue tal persona que me es que el pastor allá, así que, pastor, la palabra de Dios, por favor. ¿Te incomodaste porque se te corrigió? ¿Te sentiste corregido, reprendido? Qué bueno. Porque así son las palabras en las congregaciones dichas por un pastor. Son como aguijones. ¿Por qué? Porque a veces duele. Eso va para mí. Hasta alguna persona, me dieron una paliza, me dieron harto palo. Y dije, pues te obedece para que no te dé palo. Amén. Pero siguen las mismas. ¿Qué quieren? ¿Que lo feliciten por seguir haciendo lo malo? Entonces una persona sí toca corregirla, que está en el liderazgo, toca quitarlo del liderazgo. Siéntese usted acá, hermano, porque aquí toca poner orden acá. Amén. Y vienen las correcciones. Ya eso que ojalá no sepan allá que todo lo que he hecho, ¿no? Pero estamos en la luz y el Señor saca a la luz todo. Así que entendamos que los mandamientos de Dios son una bendición muy grande, que debe ser nuestro deleite, que deben ser nuestra guía. Y eso me van a enseñar a redarguir y a corregir mi camino y voy a terminar instruido en la justicia de Dios, en la ley divina, en la cual me voy a regir a partir de hoy, desde que conocí a Cristo. Me empecé a regir por sus mandamientos. Y solo los puedo obedecer con Cristo porque antes me eran molestos, me eran gravosos, ahora son un deleite para mí. Y cuando eso cambia en tu vida puedes decir, Cristo está en mí, Cristo está obrando en mí. Cuando se vuelve un deleite los mandamientos de Dios. Pero cuando se vuelven molestos, hasta se disgusta y te pones bravo, es que son gravosos. Y los mandamientos de Dios no son gravosos. Amén. ¿Te molesta? ¿Qué te molesta? ¿Quiere que te endulcen el oído? Por eso predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, reprende con toda doctrina, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo que no soportarán la sana doctrina, sino que tendrá comezón de oír otras cosas y apartarán de la verdad el oído, se volverán a las fábulas. ¿Por qué? No soportarán como con Esteban, cuando les estaba hablando la palabra de Dios, la que era, no soportaban escucharlo y lo apedrearon hasta matarlo. Así algunos quieren como, ese pastor me cae mal. Yo no vuelvo por allá con esos pastores que son como como muy cuchillas. Los pastores son los mandamientos de Dios y los son cuchillas. ¿Qué te está haciendo gravoso? Sino que debe ser es un deleite, por favor. Es mandamiento, el obedecer los mandamientos de Dios me trae mucha bendición. ¿Por qué? Porque dice Oseas 4:6. ¿Qué nos dice Oseas 4:6? Dice así, mi pueblo fue destruido porque les faltó conocimiento. ¿De qué? De Dios, de los mandamientos de Dios. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Se ha visto personas que los hijos no quieren caminar con Cristo? ¿No quieren caminar con Dios? Es porque tú no has querido tampoco hacerlo. ¿Cómo tú pretendes que tus hijos caminen con Cristo si tú no lo haces? ¿Cómo pretendes que ellos oren si tú no oras? ¿Cómo pretendes que lean la Biblia si tú no la lees? ¿Cómo pretendes que ellos obedezcan los mandamientos de Dios si tú no los obedeces? Y les habla, hijo, busca a Dios. Mire.
Es importantísima la ley de Dios, los mandamientos de Dios, conocerla, porque por falta de conocimiento fue destruido, hubo caos y destrucción. Pero el conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, me trae luz y bendición. ¿Cuánto lo creemos? Es una bendición muy grande conocer a Dios. Lo más importante en este planeta Tierra, el todo de mío, es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ese es mi todo. Lo demás es añadidura. Tengo otros propósitos también en mi vida, ¿sí? Ser profesional, hacer esto y lo otro, caminar, hacer tanto, viajar, ir a no sé dónde, no sé cuántas cosas quieres. Pero esos son propósitos secundarios. El principal es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Si tú no tienes ese propósito principal en tu vida, la persona se va a desviar fácilmente. Y va a entrar en caos y va a decir, pastor, ayúdame, que mire todo lo que me está pasando, mira, auxíliame, que no puedo, no sé qué hacer. Mi vida es un caos. Le dije, pues venga para acá, necesitas desde Cristo. Ven, que Jesucristo te va a ayudar a obedecer los mandamientos de Dios. Con Él es que puedes, con Él dejando. Cuando tú te rindas a Él y digas, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y te obra tú en mí, Señor Jesucristo, ahí es donde vamos a empezar a obedecer realmente los mandamientos de Dios por amor a Dios y con deleite. Amén. Y los buscaremos, estaremos buscando constantemente los mandamientos de Dios. Y cuando lo hacemos, cuando buscamos los mandamientos de Dios, los leemos, los estudiamos, los memorizamos y los practicamos, estamos en obediencia a Dios. ¿Y sabe qué pasa ahí? Que vienen muchas bendiciones que se van a cumplir en nosotros por nuestra obediencia a través de Jesucristo, porque todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús para nosotros. Mire lo que nos dice Deuteronomio 28 del 1 hasta el 14. Diga, todas estas bendiciones son para mí si obedezco los mandamientos de Dios. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrada y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te bendecirá, te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra el nombre de Jehová, que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país de que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo, y para decir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás por encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy a diestra y a siniestra para evitar dioses ajenos y servirles. Amén. Porque es que dice que huir de la idolatría. Dice atraer a otros dioses. Aunque digas que es Dios, que diga Jesucristo. No. Obedezcamos a Dios. Y estos mandamientos están todos para mí. Diga, todos estos 14, estos versículos que están acá, todo lo que aquí dice es para mí en Cristo Jesús. Cristo Jesús me lo trae a mí por mi fe en Él. Todo. Bendito seré en la ciudad y en el campo. Donde quiera que vaya, donde quiera que esté, la bendición de Dios está en mí. Amén. Si se levantan contra mí por persecución, por causas de la palabra, por obedecer a Dios, se levantan perseguidores, que enemigos que nos quieren atacar. Dicen, por un camino saldrán, pero por 7 irán de delante de ti. O sea, ¿que vale la pena obedecer los mandamientos de Dios? Oh, vale la pena. Jehová derrotará a tus enemigos. Los derrotará. Jehová enviará su bendición sobre todo lo que tienes y todo lo que haces, bendecirá la obra de tus manos.
Bendecirá a tus hijos y todo lo que tienes. Hasta si tú tienes un animalito en tu casa, las crías de ese animalito, sea mascotica, Dios la bendecirá. Oiga, pero ese animalito, ¿por qué es tan bendecido? Porque estamos en obediencia a Dios, a sus mandamientos. ¿Y cómo lo hizo? Por Cristo nuestro Señor. Sin Él no hubiéramos podido. Entonces esa bendición nos cobija a todos. Y se abre su fuente sobre el cielo para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de mis manos. A tal punto que prestaré y no le tendré que pedir prestado. Digan conmigo, cada vez que se pide prestado a alguien, o que se pide ayúdeme, dame, señora, que, ay, por favor, tenga misericordia de mí, es una persona que no está dejando obrar a Cristo. O que se quiere aprovechar de otros, porque hay algunos que piden y tienen hasta más que el que le están pidiendo. Pues que se vuelven esmañosos pidiendo. Y Dios le dice, ¿por qué no me pides a mi hijo? ¿Por qué no me buscas a mí? Yo te voy a dar si me obedeces. Si me buscas y me obedeces. Las bendiciones son por obediencia. Y es a través de Jesucristo nuestro Señor. Y esto todo te viene. Te pondré en el primer lugar, en la cabeza y no estarás en la cola. Te dice el Señor. Amén. Así que obedezcamos. ¿Vale la pena serle fiel a la esposa? ¿Ustedes qué creen? ¿Vale la pena serle fiel al esposo? ¿Vale la pena serle fiel a Dios? Principalmente porque cuando le somos fiel al esposo, es serle fiel a Dios. ¿Vale la pena? Así que acuérdate, el enemigo va a procurar tentarte a hacer toda clase de cosas para que no obedezcamos y que estas bendiciones no nos lleguen. No estén en nosotros. Pero diga, esas me alcanzan, por más que corra, ahí están. Dios me bendice porque le obedezco. Amén. Pero también ¿sabe qué hace el Señor? Me dará todo lo que yo le pida por mi obediencia. Porque sabe Dios que yo no le voy a pedir nada fuera de sus mandamientos. Amén. O sea, conforme a su voluntad. Por eso en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 22, nos dice así la palabra del Señor. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Diga, yo guardo los mandamientos de Dios y todo lo que hago, lo hago para agradarlo a Él. Así que todo lo que le pida, me lo dará. Porque algunos dicen, no, listo, entonces yo voy a empezar a pedir. Sí, pero el proceso es primero obedece. Para que cuando pidas, te den. Amén. Porque no vas a pedir nada malo. Nada que viole la ley de Dios. Ni los mandamientos de Dios. Y Dios sabe cuál es el tiempo perfecto para mí. Y si me lo da en su tiempo. Y si todavía no ha llegado, espéralo, que seguro vendrá. Por tu obediencia a Dios. Porque no te has dejado apartar de Dios. A pesar de pruebas y dificultades, no te apartaste de Dios. Ahí lo sigues buscando, ahí lo sigues obedeciendo. Ahí dice el mandamiento, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Y aún, a pesar de todo, siguen ahí congregándose. Ahora tenemos la bendición de lo virtual. Entonces se congregan ahí virtualmente y son obedientes, fieles, juiciosos, pendientes y juiciosos en poner atención a lo que se les está hablando. Amén. De parte de Dios. Amén. Entonces, en conclusión, para terminar, necesito amar a Dios a través de Jesucristo, obedecerle a sus mandamientos para evitar el caos en mi vida y entrar en el orden de Dios. Amén. ¿Esto? Yo me casé es para vivir con mi esposa toda la vida hasta que la muerte nos separe. Amén. Y serle fiel, como lo prometí en el altar. Amén. O como lo prometí en la notaría. Que ante Dios y muchos testigos. Entonces Dios te dice, hijo mío, hija mía, mira bien qué mandamientos no estás guardando. Mira, si ya estás sintiendo que son gravosos, eso es una señal mala. Quiere decir que te estás apartando de Dios bastante.
Si te enojas porque te corrigen y en vez de atender a la corrección y recibir honra, lo que hace es que te enojas, entonces lo que le va a venir es pobreza y vergüenza. ¿Cuál es la pobreza? Pobreza en sus emociones, en su intelecto, y vergüenza en lo que hace, porque saldrá a la luz todo lo malo que está haciendo. Entonces, así que Dios te dice, hijo mío, hoy es un día en el que tú vas a entender que Jesucristo es indispensable para tu vida, para guardar los mandamientos de Dios y para andar rectamente y evitar el caos en tu vida. Es importantísimo el mandamiento. Ya lo entendimos, Señor. Así que vamos a orar. Cerremos nuestros ojos y oremos. Padre bendito, te damos gracias por la palabra que nos has dado en esta hermosa noche. Gracias, mi Señor, por todo lo que nos has hablado, recordado. Tus mandamientos son una bendición, Señor. Perdóname si alguna vez me he molestado con tus mandamientos, si en alguna vez me han sido intolerables. Perdóname, Señor. Porque hoy, Señor Jesucristo, te dejo obrar en mi vida. Digan conmigo todos, Señor Jesucristo, te dejo entrar en mi corazón y te dejo obrar en mi vida, para que me ayudes a obedecer los mandamientos de Dios, porque tú eres el obediente, el que obedeció todo, y si estás en mí, yo también empezaré a obedecer los mandamientos de Dios por amor y con deleite. Cuando amamos, nos deleitamos en obedecer. Ayúdanos a hacerlo siempre con amor hacia ti y con deleite, porque el que ama va a obedecer los mandamientos de Dios. Y ese amor es a través de ti, mi Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por estar en mi corazón y ayudarme a obedecer todos los mandamientos de Dios y sacar todo el caos de mi vida, todo el mal que había en mí, para ayudarme a ser feliz aquí en esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús, bienaventurado, porque guardo tus mandamientos, porque amo tu ley y la obedezco. Reargúyeme, repréndeme, porque para mí sería una bendición que tú me reprendieras si estoy en algo que no entiendo, Señor. Por favor, ayúdame, guíame, hazme entender el camino por el que debo andar. Fija sobre mí mis ojos, Señor Jesucristo. Te necesito que me enseñes a guardar tu ley, que me enseñes a guardar tus mandamientos. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, porque hoy entiendo la importancia tan tremenda que es tu palabra, que es tu ley. Es más importante que todo lo que hay en este planeta Tierra, que todo lo que vemos aquí en esta tierra. Tus mandamientos están por encima de todo, Señor. Tu ley es lo más importante, tus mandamientos, ya entendí de qué nos guarda, de qué nos previene del mal, de la muerte, del infierno. Y nos ayudan a vivir bien, en victoria y en tremendas bendiciones. Gracias, mi Señor. Tu ley es hermosa. Amaré tu ley siempre en Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Así que levante las manos todos y digan conmigo, gracias, Señor Jesucristo, porque amo tu ley y te estoy obedeciendo. Así que todo lo que te pida, tú me lo darás porque guardo tus mandamientos y hago las cosas para agradarte a ti. Así que, Señor, te pido con todo mi corazón todas estas cosas a Él. Pídanla ya, vamos a dejar unos segunditos en silencio y pídele a Dios. Pero acuérdate, entrar en obediencia. Gracias, Padre amado, porque sabemos que estás atendiendo a nuestras peticiones por nuestra obediencia a tus mandamientos, y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias por tu fidelidad. Amén y amén.